Continuamos con la serie de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10, y nos da un título: Dios es luz. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Oremos. Señor, mi Dios y Padre Celestial, hoy tu divina presencia está en este lugar, Señor. Hoy tú nos llevas, Señor, a meditar en tu palabra como un cuerpo de Cristo. Señor, a contemplar tu verdad y contemplarla como también nuestra verdad, esa que debe estar visible, que debe ser practicada en nuestros corazones. Señor, sabemos de que nuestra semana ha sido una semana en donde tal vez hemos pecado, en donde tal vez, Dios, nuestra mente y corazón estuvo lejos de ti. Tal vez tu escritura, Dios, no fue nuestro sustento. Señor, hay una multitud de pecados que arrastramos. Hay una multitud de cosas que precisamente han contristado a tu espíritu. Hoy te pedimos perdón y que nos ayudes por medio de tu palabra, tu sabio consejo, nuestra única guía, a que podamos reivindicarnos contigo, a que podamos vivir una vida santa para ti, a crecer, Señor, en el Evangelio. Ayúdanos, Dios, asístenos, permítenos entender, Señor, permítenos contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad por medio de tu Escritura. No nos dejes, Señor, en esta mañana, sino acompáñanos en cada momento, en cada verso, en cada pensamiento. Ayúdanos, Señor, en nuestras distracciones. Permítenos enfocarnos y tener hambre, Dios, de tu palabra. Gracias, Dios. Háblanos, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hay algo especial en este texto, y es la manera en cómo nos lleva a comprender qué es Dios y qué somos nosotros. Pensemos por un momento en nuestra condición frente a Dios. ¿Cuál es esta condición? Una condición pecaminosa. Y al estar frente a Él, nosotros nos encontramos frente a una gran santidad. Pero hay algo especial en el Evangelio, y es que concilia esta diferencia. A pesar de que nuestro pecado es tan grande y su santidad es tan indescriptible, hay algo que nos une: el Evangelio. Y hay algo especial en esto: entramos en comunión a pesar de la distancia tan abismal que hay en nuestra condición. Y la verdadera comunión del creyente se evidencia precisamente gracias a las características, a los atributos, a lo que el Señor revela de sí. Misericordia, amor, pero también santidad. Su santidad nos permite ver nuestro pecado. Esa es la luz que ilumina
¿Y nos lleva a qué? Al perdón perpetuo, que nos acerca eternamente hacia Dios, santo y sublime. Hoy, como título de esta predicación, no será Dios es luz, lo pensé, pero va a ser la verdadera comunión y perdón. Y anteriormente Dios nos ha hablado una introducción sobre Cristo como palabra de vida. Recuerdan, hace 8 días hablábamos, Cristo es la palabra de vida, que se ha manifestado, y siendo esta manifestación la que nos trae comunión con el Padre y con el Hijo. Pero Juan desea a continuación que nosotros ampliemos el conocimiento sobre el Evangelio, porque el Evangelio contiene o incluye luz y verdad. El Evangelio no es algo que se quede en grises, es blanco o negro. El Evangelio se manifiesta de una forma clara y evidente, en donde no hay medios o tibios, sino que contrasta definitivamente las tinieblas con la luz, todo de acuerdo al carácter de Dios, a los atributos divinos de la Trinidad. Mis amados hermanos, puede ser exhortativo, pero es todo lo que necesitamos como creyentes, entender qué es luz y qué es tinieblas. Vemos el versículo 5, y ¿qué nos dice? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Juan nos habla de un mensaje que han oído, que no ha perdido significado, tampoco ha recibido modificaciones, ni tampoco nació del parecer de Juan, sino que fue enviado desde la eternidad. Este es el mensaje que han oído. Este mensaje fue oído desde los mismos labios de Cristo, pero el mensaje de Cristo es el mismo de los profetas. Salmos 36, 9 nos dice: en tu luz vemos luz. Y este mensaje no era solo información. Y es lo que pasa con la iglesia de Cristo. Nos quedamos con la información, ¿no? Dios es luz. Tenemos que ser luz. La iglesia es la luz del mundo. Eso es informativo, es verdad. Nos da una idea de algo que de pronto, una información que debemos añadir a nuestro conocimiento. Pero entendemos de que empieza o debe tener un sentido para la iglesia de Cristo cuando Cristo mismo lo enseña a sus apóstoles y los envía a enseñar esto a otros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Necesitamos solamente entender de que no es solo información, sino que nos da una puerta o nos abre el conocimiento a empezar a entender el carácter de Dios con respecto a nuestras vidas. Porque si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, nosotros ¿qué deberíamos considerar de esta condición? De las tinieblas y de la luz. De cuán separadas están y cómo debemos comportarnos respecto a esto. El recibir esta declaración de parte de Cristo se hacía con el mandato de proclamar, de abrir los labios y de dar a conocer la verdad de Dios. Dios es completamente puro y en Él no hay ni una sola mancha, no hay ninguna pizca de tinieblas. Y esta verdad, como antes lo dijimos, es Dios es luz. Juan nos ha hablado en el Evangelio de Juan, en el que él escribió los Evangelios, sobre la naturaleza de Dios. Nos dice que Dios es espíritu, nos dice que Dios es amor, pero acá nos indica algo más: Dios es luz. ¿Han escuchado o han visto de pronto la famosa frase Jesús o Dios es amor? Es verdad, Dios es amor. Nos habla de su misericordia, su favor, la amplitud de su gracia, porque Él ha amado incondicionalmente. Pero, ¿es suficiente para nuestro conocimiento de Dios? No. Porque así como es amor, también es luz. Ilumina las tinieblas. El amor no disipa las tinieblas, es la luz.
¿Y la luz qué hace? Revela el pecado. Las tinieblas son el pecado, no son los malos momentos, es el pecado. Yo puedo amar a alguien, pero nunca decirle que es pecado. Dios no solamente ama, revela el pecado a los ojos de los hombres. Disipa las tinieblas y les enseña que Él las disipa, no las contiene ni las tolera, sino las disipa. ¿Cómo veremos esta luz? La luz del Dios es visible en Jesús, quien era la luz del mundo, según Juan 8:2. Jesús nos permite ver la luz eterna de Dios. Desde que nació hasta su resurrección, la vida de Cristo estaba llena de la luz de Dios. Quien ve a Cristo, ve la luz del Padre. Esto realmente es especial, mis amados, porque nos permite entender cuán glorioso es para nuestras vidas haber visto a Cristo. ¿Por qué vemos a Cristo? ¿Por su amor? Porque Él nos amó por nuestro pecado. Él nos revela por medio de su amor algo, una condición. Pero es necesario que la luz del mundo nos diga: están llenos de tinieblas, necesito quitarlas del medio. No es solamente un tema de amor, es un tema de santidad contra el pecado. No es solo decir estoy en la luz, he visto la luz. El que pensemos en Dios como quien disipa las tinieblas es porque debemos entender cómo las disipa, y es por su Hijo. Mi amado hermano, es imposible que haya un creyente sin ver a Cristo de verdad por lo que es nuestro Salvador. Si nosotros hablamos un evangelio en donde no se disipa ningún tipo de tinieblas, no es el evangelio, no es Cristo. Porque antes de que Cristo muriera por nosotros, vino aquí a revelarnos nuestro pecado. Cristo no murió y después dije: morí por ustedes por esto y esto y esto y esto. Él vino a revelar, a cumplir la ley y demostrarnos que no podíamos cumplirla, de que estábamos ahogados en tinieblas. Pero Él con su luz cumple la ley y nos revela nuestro pecaminoso corazón, y ahí es donde ejerce su amor. Nos cuesta ver la palabra, ver la escritura, ver la ley y ver nuestro pecado. Mis amados, lo necesitamos, porque eso es lo que nos hace necesitar a Cristo y su luz. El evangelio es tan importante en la vida del creyente porque solo de esa forma saldrá de la oscuridad. Pero ¿cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y por qué son buenas nuevas? Porque hay malas. Porque hay un mal mensaje sobre nosotros. Merecemos morir lejos de Dios. Y Cristo vino a reflejar la luz de Dios Padre. Y nunca existió otra forma para que esto fuera posible. ¿Acaso hay otras maneras de ver la luz del Señor en nuestras vidas? ¿Acaso habrá otras circunstancias donde de verdad nuestro pecado esté tan expuesto que no podamos ocultarlo? ¿Será que habrá algo que nos indique cómo agradar al Padre y llegar a participar de esa luz? Solamente es Cristo. Juan desea que tengamos presente a Cristo, lo único que nos puede unir a la verdadera plenitud de su luz. Y esto solamente sucederá cuando ¿qué? Cuando vemos la causa de la cruz. Cuán hermoso es ver que en Cristo, mis amados hermanos, yo entiendo que mis tinieblas, mi pecado, mi rebelión, son todo lo opuesto a la pureza, santidad y gloria del Padre. Hablábamos eso ahorita, las hermanas nos indicaban eso. Pensamos en nuestro pecado frente a esa luz. Pensamos en nuestras tinieblas frente a esa luz. Mis amados hermanos, expuestos a esa luz, merecemos morir, como dice la Escritura. Juan usa algo, y es un aspecto negativo para resaltar lo positivo de Dios. Dios y la
las tinieblas están completamente separados. Yo puedo ver en Cristo lo que me aleja de Dios, pero también lo único que me puede acercar a Él. La luz del mundo no vino a dejarnos en oscuridad porque nada tiene que ver con ella. Y acá es donde empieza el trabajo del creyente a pensar en sí mismo y decir qué es definitivamente lo que me hace permanecer en la oscuridad, como pareciera que nunca hubiera visto la luz. Esa es la verdadera lucha que tiene el creyente y que debe reconocer cuanto antes. Dios, ¿me has alejado de las tinieblas verdaderamente o sigo sumido en mi oscuridad aún en medio de un rebaño? Si puedo ver el amor de Cristo, es porque primero, por la luz de Cristo he visto mi pecado. Y sin pecado no hay amor y gracia. No vemos el amor y gracia sin la luz que nos presenta Cristo y nos revela nuestro pecado. Pero ¿de verdad lo ha revelado? Porque pensemos en un momento en el Edén, mis amados. ¿Qué pasa cuando el pecado es revelado ante la presencia del Señor? ¿Qué hizo Adán y Eva? Corrieron detrás de un arbusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Solo por vergüenza en su desnudez? Era porque habían visto su pecado. La presencia de Dios, yo no me imagino si yo estuviera en ese momento y el Señor viera todos mis deseos, todas mis acciones, yo correría al arbusto y le diría: denme un espacio, necesito cubrirme, necesito ocultarme, porque estoy en tinieblas y la luz está en medio del jardín y se ve todo lo malo que soy, se ven mis intenciones, se ve mi idea, mi querer de ser Dios. La luz está iluminando mi pecado. Y cuando fue iluminado el pecado, ¿qué pasó? Vino Cristo, vino el Cordero, vino el sacrificio en el Edén y cubrió ese pecado simbólicamente. El detalle es, mis amados hermanos, estamos viendo a Cristo, pero no estamos viendo nuestro pecado, nuestra verdadera necesidad de Cristo. ¿Acaso Adán y Eva, si no hubieran reconocido su pecado, hubieran dicho: no, Dios, ¿para qué necesito esto? ¿O lo hubieran tomado, pero sin conocimiento genuino de verdad que los cubría de su pecado? Hoy yo le invito, mi amado hermano, a que empiece a considerar que definitivamente usted tiene de Dios, de acuerdo al carácter de Dios, y que lo separa de Dios, que no es del carácter de Dios, que no es de la naturaleza divina, porque Dios no tiene nada que ver con las tinieblas en las cuales nosotros muchas veces nos ahogamos. El versículo 6 y 7 nos dice y nos habla sobre las tinieblas y la luz. Y nos continúa enfatizando la idea. Nos dice: si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como el que está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren estos versos. Los versos siguientes van a ser como negativo, positivo, negativo, positivo. Una contraparte. Empieza a mostrar contrastes, Juan. Hablamos del primer negativo, el verso 6. Y Juan empieza hablando de la palabra comunión. Y esta comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero en la comunión está unida a lo que se comparte en este énfasis. ¿Qué comparte las tinieblas con la luz? Ya sabemos que nada, ¿no? Y acá la pregunta es: ¿compartimos íntimamente la luz de la presencia de Dios? Expuestos a la luz de su santidad, no quedará nada oculto de su verdad. Dando a entender no solo que no quedará oculto, sino que no debería haber algo más que coexista con su luz. Si nos dice que no hay nada de tinieblas en Él, no hay nada que coexista, porque ese es el otro punto.
No es solamente que se revele nuestro pecado, sino que ese pecado desaparezca, muera. Qué triste es predicar un evangelio en donde se permite precisamente el coexistir en tinieblas y en luz, viendo que es completamente contrario a una verdad bíblica. El pecado normalmente, ¿qué pasa con el pecado? Se niega y rechaza armonizar su vida con la voluntad de Dios. Todo lo que está en tinieblas en nosotros se niega a armonizar con la voluntad de Dios. El pecador que se niega a la luz expresa en su palabra. ¿Qué nos dice ahí? Que no practicamos la verdad. El que se niega a la luz. Y este no tiene comunión con Dios. Me parece duro porque Juan se incluye en la iglesia local. Juan dice, si decimos que tenemos comunión, él no está hablando de incrédulos, está hablando de ¿qué? De supuestos creyentes. Y él está diciendo, si decimos que tenemos comunión con él, pero rechazamos la luz y mantenemos nuestra vida en tinieblas, ¿qué dice? No practicamos la verdad. Su palabra nos dice, no practicamos su verdad. ¿Saben, mis amados hermanos? En ese tiempo había algo que se llamaba los gnósticos. Los primeros que empezaron a tratar de imaginarse cómo podían evadir la ley de Dios, cómo pensar sobre Dios sin su palabra. Juan ataca a esos que están en medio del cuerpo de Cristo. Los gnósticos creían que con espiritualidad solamente podían decir tengo comunión con Dios. ¿Han escuchado esto? Es que yo creo en Dios. Es que yo oro todos los días, yo no tengo necesidad de la palabra. Yo no tengo necesidad de la ley de Dios. Pero ¿qué hacen? Viven una vida que satisface su carne y sus placeres, nunca dejando el pecado. Estos eran los gnósticos en ese tiempo. Imagínense, siglo I y ya salieron con esas cosas. No es algo nuevo, es algo de siglos, 2000 años. En donde hay creyentes que dicen, no necesito que la luz exponga mi pecado, solo necesito orar con Dios. No necesito la Biblia, solo necesito creer que Él es bueno y que me ama. No necesito que revele mi condición pecaminosa, sino que me acepte como soy en esa condición pecaminosa. Estos gnósticos decían vivir para Dios. Podían hablar con las palabras del Evangelio, pero en su vida diaria se mostraban incompatibles con las palabras y conocimientos que adquirían. Entonces tampoco no era un tema de ignorancia en cuanto a la fe, solamente era un no deseo de practicar la fe. Y miren, mis amados, que muchos de nosotros nos podemos encontrar en esta posición acá mismo. Diremos, pastor, pero es que yo no tenía ni idea del término, ¿por qué me aplicaría? Porque el tema del término no es precisamente identificarnos con el término, sino con lo que significa el término. Ignorar la ley de Dios y desear vivir nuestra vida lejos de su luz, exponiendo nuestras tinieblas. Cuando encontramos ejemplos que son tan contradictorios con esta afirmación de vivir para Dios, cuando vemos que las obras que practicamos no pueden sostenerse en pie en frente de la luz de la palabra. ¿Saben, mis amados hermanos? Yo no les voy a decir, ni me voy a decir a mí mismo gnóstico, pero ciertamente sí puedo diferenciar quién está en tinieblas y quién no, partiendo de mí mismo. Y si mis acciones se ofrecieran o se vieran enfrente de la luz de la palabra y no pudieran sostenerse en pie, yo podría identificarme con todos esos hombres que querían vivir una salvación tan superficial. Querían tener una comunión tan superficial con Dios, pero nada tenían que ver con su luz.
Y es bueno mirar la Escritura y decir, lo que hago de verdad se sostiene, lo que hago tiene que ver con la palabra. Si alguno de nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, pero lo que hacemos no tiene nada que ver o incluso contradice la palabra, probablemente estamos más en tinieblas que en su luz. Aún que estemos en este lugar, en este preciso momento. Juan es sabio en incluirse como un hombre falible y permite entender que es algo posible para todos caer en esto, mis amados. Llevo mucho tiempo, sé mucho de la palabra, soy el mejor teólogo, soy el mejor servidor, soy el hombre más callado, la mujer más callada. Eso no quita que podamos caer en esta circunstancia, en donde prefiramos vivir más en nuestras tinieblas, diciendo vivir en la luz. Y hay algo importante. ¿Por qué esto puede pasar? Porque nos gusta mentirnos a nosotros mismos. Es la naturaleza del ser humano. Yo me imaginaba, mire, esto no pasa nada. Y allá comiendo de la fruta, no, como que no pasó nada. No hay ninguna circunstancia hasta que viene Dios con su luz y abre precisamente su pecado. Él nos dice que si decimos tener comunión, pero no vivimos de acuerdo a su luz, su palabra, su evangelio, mentimos. Mentimos no con nuestra boca, sino con nuestro ser. Nuestras vidas solo son un reflejo de dónde estamos y de lo que amamos. Estamos en contra de todo lo que es Dios, estando más inclinados a la desobediencia en nuestro corazón. En medio de oraciones, en medio de lecturas bíblicas, en medio de devocionales, pero lejos de cumplir sus mandamientos y preceptos, esos que nos llevan a mirar a Cristo y decir, te necesito. El pecado nos aleja de practicar la verdad. Esto es alejarnos de Dios, mis amados. Por eso cuando tenemos comunión con Dios de verdad, experimentamos la gracia de Cristo y vemos cómo se dispersan las tinieblas. O mientras son dispersadas, sabemos de qué lo está haciendo. ¿Por qué? Porque dispersa nuestros malos deseos, nuestra propia opinión en cuanto a la ley de Dios y sus mandamientos. Dispersa nuestro orgullo y nuestra carne. Eso es estar en la luz. Yo me preocuparía como creyente si en la semana no siento que el Señor me revela mi pecado y me señala lo que está mal. Porque ¿dónde está su luz dispersando mi humanidad pecaminosa? Y es que Cristo nos llena de luz, la luz de Dios. Tener comunión con Dios es vivir una vida de santidad de acuerdo a su palabra, guiados por su sabio consejo. Pero sobre todo, Cristo siendo el centro de nuestra necesidad y el único fin, y el único motivo, y el único medio. Porque solamente Él nos permite decir que no solo tenemos comunión, sino que estamos cara a cara con la presencia de Dios, corandeo, frente a Dios cara a cara, frente a su luz. Porque si he visto a Cristo, he de ser santificado por medio de la verdad de su palabra y esa palabra transformada en hechos. Porque si he visto a Cristo, estaré delante de Dios sin nada que coexista con su luz. Sin algo que esté enfrente a esa luz, ensuciando el panorama. ¿Por qué? Porque estoy cubierto por la sangre del Hijo, el cual nos limpia de todo pecado, tanto como nieve. ¿Han visto la nieve frente al sol? Dicen que vuelve ciega a la gente, ¿no? ¿Por qué daría este ejemplo Dios en Isaías? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacernos blancos como la nieve? Imaginémoslo de acuerdo a su luz. Es casi un reflejo, es casi un espejo. Ilumina nuestros rostros, ilumina todo lo que vemos.
Y esto es lo que nos dice. El versículo 7 nos habla ahora de un positivo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y por eso meditaremos el aspecto positivo de esta manera. Una vida a la luz de Dios es una vida que continúa en ese estado. Andar en la luz es algo continuo. No es como que yo entro y salgo, entro y salgo. Si vivimos en el resplandor de la luz de Dios, reflejamos las virtudes y la gloria de Dios. No es posible perderse y no mantenerse en la luz. Y además es bueno pensar que la comunión no es solo con Dios. ¿Con quién nos dice? Tenemos comunión unos con otros. El que Juan diga que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado, nos dice que Jesús nos presenta ante Dios como una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga. Por eso tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabe, mi amado hermano? Es muy curioso que como iglesia muchas veces pretendamos que nuestra vida está tan alejada de este lugar que el otro hermano no tiene nada que ver conmigo, cuando ese hermano tiene todo que ver conmigo. ¿Por qué? Porque vive la luz del Señor. Muchas veces alguien incrédulo tiene mucho más que ver con nosotros que con los mismos que están en la luz. Yo no me voy a presentar con alguien incrédulo, me voy a presentar delante de Dios con el cuerpo de Cristo, con quienes son radiantes. Y por eso, en muchas maneras debemos cortar tantas cosas de nuestra vida, amistades, y estamos ante Dios como si nunca hubiéramos tenido pecado cuando estamos los unos con los otros en comunión. Hoy, mis amados hermanos, si hemos visto a Cristo, estamos en la presencia de Dios, en medio de su luz, y el Señor, ¿cómo nos ve? Justificados, lavados por su sangre como nieve. Cuando hablamos de comunión es importante tener esto presente. No hay comunión lejos de la iglesia de Cristo, mis amados. Pues es la iglesia de Cristo la que puede evidenciar en conjunto que los creyentes están en luz y no en tinieblas. Porque es importante, mis amados, que nos busquemos los unos a los otros. Estamos por hacer una membresía, ¿por qué? Porque solamente así nosotros evidenciaremos la luz del Señor. Solamente así nos exhortaremos, disciplinaremos, y el Señor, por medio de su palabra, en cada uno de nosotros nos llamará a disciplinarnos, exhortarnos, amonestarnos, a fin de que nada tengamos que ver con las tinieblas y las tinieblas sigan siendo disipadas. El creyente no se presenta solo ante Dios, sino que por medio de Cristo se presenta al lado de todos los creyentes que han sido alcanzados por la luz de Dios. Así que, mi amado hermano, ¿cómo usted considera a Cristo? Como un vínculo de comunión con Dios, y miren cómo lo vincula con otros. Todo el tiempo hablamos del cuerpo de Cristo. Todo el tiempo hablamos de la iglesia es la luz del mundo. Nuevamente, ¿qué sería esto? Estar en medio de su congregación. Versículo 8 nos dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y Juan seguirá hablando de lo negativo y positivo frente al conocimiento de la luz de Dios y los efectos en los creyentes y no creyentes. Acá empieza hablándonos de algo: engaño. Algo que se sumaba a los que rechazaban la tradición y los mandamientos de la fe cristiana en ese tiempo era su rechazo al pecado. Los gnósticos e incrédulos no se enfocan en el pecado y el arrepentimiento. Me parece bueno esto porque lo hablaba hace poco una de mis hermanas y decía: es que uno no se arrepiente, no pasa tantos pecados y no considera lo que es pecado. Estos hombres en este tiempo consideraban sus actos como buenos y no se cuestionaban frente a la ley de Dios.
y sus fallas eran indiferentes en cuanto a la ley de Dios. Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿usted en su semana revisa la ley de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Usted a diario piensa en los mandamientos que aún le son más difíciles de cumplir? Porque estos hombres pensaban que ya habían o estaban por alcanzar la perfección por sus hábitos espirituales. Ellos decían, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué guardar el cuarto mandamiento de guardar el día del Señor? Ellos decían, ¿por qué yo debería leer la Biblia? ¿Por qué yo debería estar en la comunión de los santos reuniéndose? Ellos decían esto, esta era una característica de esos gnósticos. Decían, porque si voy allá me van a decir que está mal. Porque si veo la escritura, voy a ver los mandamientos. Porque si voy el día del Señor, pues me quita tiempo de mi diario vivir. Prácticamente afirmaban en muchas ocasiones que no tenían pecado. Preferían pensar que no tenían pecado. ¿Cuántas semanas nosotros como creyentes pensamos que no tenemos pecado? Pensamos que no hay nada por lo cual pedir perdón y nos engañamos. Pero Juan es franco con esos lectores, mis amados. Porque esos lectores que decían, transgredimos la ley de Dios, pero creo que no peco. No es necesario ahondar más, prefiero pensar que no peco. Juan dice a estos opositores, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la luz no está en nosotros. Todo aquel que no siente la necesidad de orar porque no tiene pecado se engaña a sí mismo. Y saben, mis amados, no es un engaño donde digo, me voy a engañar. Es un engaño que pasa desapercibido, pero que se ejercita. Es como el que empieza a hacer mentiras pequeñitas y termina diciendo tremendas mentirosas y hace tremendos guiones de mentiras. Y termina siendo un experto en mentir, ¿pero por qué? ¿Porque lo planeó? No, porque empezó de poco. Y es así como precisamente empieza la mentira en nuestra mente. No he pecado. No he pecado. El día de hoy no he pecado. Esta semana no pequé. ¿Qué pasará? Al mes, al año. Hay una multitud de pecados que deben afrontar la ira de Dios y no he considerado absolutamente nada frente de la ira de Dios y de la ley de Dios. No es lo mismo decir que no pecamos a decir que no tenemos pecado, porque ese es el otro punto. El decir que no pecamos es un punto, pero es que si no peco entonces no tengo pecado, es así de simple. Pero es difícil decir esto. Es demasiado delicado para la fe del creyente. El creyente que pasa su vida pensando que no ha pecado o que no piensa en sus pecados, está diciendo en mí no hay pecado. No tengo por qué buscar a Cristo. Inconscientemente, pero ante Dios no hay excusa. Es necesario confesar nuestro pecado y reconocerlo, no hacernos la idea de que no pasa nada. Al no hacer lo que Dios pide, porque mis amados hermanos, pensémoslo así, al no hacer lo que Dios pide, nosotros estamos diciendo que Dios ha mentido en su palabra. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Porque no hay nadie que haga el bien, nos lo dice Romanos. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos. Y eso solo evidencia que no hay palabra de vida y luz en nosotros. Lo que nos aleja, o más bien nos deja en una posición en medio de tinieblas, es esto. Decir que no hay nada por lo cual debamos depender de Dios y de su luz. ¿Y qué nos dará? Amados hermanos, ¿han estado en un cuarto oscuro? ¿Pueden ver algo? ¿Cómo se sienten? Ciegos. Entre menos vemos, menos podemos tener capacidad de caminar, de ver y de ir hacia Dios. Y en este punto terminamos teniendo que una ceguera espiritual tan irremediable que al final nos esperará que la muerte. Porque en medio de tinieblas, ¿qué veremos? Eternidad
indiferentes al pecado y lo que desagrada a Dios, más iremos en contra de las Escrituras y del sabio consejo de Dios. Toda clara enseñanza de la palabra será algo que nos cansará. No tendremos ganas de ver, seremos ciegos. ¿Saben, mis amados? Nos cansa que nos digan y nos digan, hermanos, vengan a la iglesia. Revisemos qué tipo de tinieblas estamos abrazando. Nos cansa de que nos digan que estamos obrando mal en una u otra cosa. Mi amado hermano, pensemos en qué tipo de tinieblas de verdad estamos aferrando, y como si nos gustara tener a esa venda. Yo creo que si me cansa de verdad la ley de Dios, yo debo olvidarme de la ley y enfrentar mi fin. ¿Qué gano con eso, no? Pero yo le invito a que no haga eso. A que reaccionemos juntos, que tengamos ganas de ver, que tengamos ganas de oír lo que la ley y la luz de Dios revela de nosotros. Y no nos engañemos con una falsa condición. El versículo 9, viendo que engañarse está tan mal, nos invita a algo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto es como famoso, ¿no? Aunque la gente no sabe ni siquiera dónde se encuentra, pero es muy popular, es como el más popular de este capítulo, diría yo, hasta del libro. Y para esta afirmación vemos tres cosas importantes. Hay una condición, hay una certeza y hay un cumplimiento. ¿Cuál es la condición? Necesitamos confesar nuestros pecados, y esto es consciente y honestamente. Enfrentamos el pecado sin ocultarlo y sin buscar excusas. Pastor, es que no me gusta el día del Señor, no quiero cumplir con ese mandamiento. Me pesa, no quiero, tengo trabajo, tengo familia, tengo viaje. No, debo ir y enfrentar ese problema y ese mandamiento y decir, deseo divertirme, deseo cumplir con lo que me pide mi familia terrenal, deseo satisfacer mis deseos y mis placeres en mi día de descanso terrenal y no descansar en la sabiduría del Señor que ha otorgado este día para que descanse en Él. Y así con todo lo demás. Confrontar nuestros pecados significa no defenderlos ni adornarlos, pues todo sigue siendo aún más pecaminoso cuando hacemos esto. Toco nuevamente el día del Señor. Pastor, es que lo necesito. Es que es mi obligación como familiar. Es que mis niños me dicen que tenemos que salir. Y empezamos a adornar y a tratar de darle un sentido a nuestra falta contra ese mandamiento. Eso es pecaminoso porque tratamos de hacer a Dios alguien que no es capaz de ver nuestra intención, no hacer lo que Él nos pide, ponerlo sobre todas las cosas. Mis amados, antes del arrepentimiento viene la confesión. Para desear cumplir la ley de Dios debemos confesar claramente qué estamos haciendo mal y reconocerlo. Si nosotros adornamos cada vez más nuestro pecado y lo justificamos cada vez más, va a ser imposible arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Porque debe evidenciarse el desperfecto para poder renovarlo. ¿Acaso alguien remodela estando todo bien? Bueno, demos otro ejemplo. Hablemoslo acá en nuestro contexto. Si yo sé que mi pared, ¿cómo sé que mi pared está mala? Que tiene humedad. Porque voy y reconozco que tiene humedad. Es decir, tiene desperfectos, necesita cambiar. Pero necesito reconocer que mi pared está así. Si no lo reconozco, no la voy a cambiar. No va a haber ningún tipo de deseo de estar en la luz.
Es así mismo con nuestro pecado, mis amados. Y acá no se nos indica cuándo debemos confesar, pero el confesarnos debe ser algo diario, por lo que entendemos. Nos lleva a un arrepentimiento diario de nuestras acciones y esto también a una confesión continua. Yo sé que el creyente que confiesa todos los días sus pecados, más y más y más estará deseoso de estar en la presencia del Señor, buscando precisamente consuelo contra su pecado, es decir, la luz que disipa su tiniebla. ¿Saben, mis amados, por qué es normal ver a hermanos que no vienen mucho tiempo a la iglesia? Que no buscan al Señor en mucho tiempo, porque probablemente no ha existido confesión diaria de pecados, porque no han entendido que hay una condición que debe ser ¿qué? Sanada, quitada y renovada. Juan nos dice más claramente, de una manera parafraseada, si seguimos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo, y esta es nuestra certeza. La certeza es que, siendo Él recto, íntegro, santo, no faltará a sus promesas. Y estas son las que las profecías nos declaran. Yo les invito a que vayamos a Hebreos 10, 16 al 17. ¿Lo tenemos ahí, mis amados? Y nos dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Palabras del profeta Jeremías. Esa es nuestra certeza. Si yo confieso mi condición y me ajusto, me sujeto a su voluntad, entendiendo mi necesidad de Cristo, Él dice que hará un pacto conmigo en donde pondrá su ley en mi corazón y con esa confesión me llevará al arrepentimiento. ¿Y qué nos dice después de eso? Y no se acordará de mis pecados. A veces pensamos de que, verdad, Señor, perdóname por todo. Pasó la semana. Y a las 2 semanas, Señor, perdóname por mis pecados. Pero, mis amados, yo pienso que para que se escriban las leyes del Señor en nuestro corazón, se necesita más que eso. Se necesita ver la ley, abrirla y decir, esta es la ley que necesita mi corazón. Necesito confesar lo que debe ser perdonado. No lo conoceré si no hablo su palabra, si no intimo con el Señor. Él se acordará de todos mis pecados. Délo por seguro, si no tomo la actitud correcta. Y es que qué bueno es que Él sea fiel y justo, ¿no? Él dice que nos perdonará. Él va a ser fiel a esa promesa. Es nuestro cumplimiento, precisamente. El acto de perdón es uno y para siempre. Y ese es el cumplimiento que nos da. Estos actos nos llevan a un cumplimiento de pago. El que perdone nuestros pecados no es algo efímero, es algo para siempre. Si yo he confesado y he descansado por fe en sus promesas, es un gozo saber que dichos actos me llevan a la cruz y al cumplimiento de sus promesas. ¿Qué se cumple en la cruz? El perdón de mis pecados. Mi arrepentimiento genuino, diario, confiando en las promesas, solo son la evidencia de que mi deuda ha sido cancelada. Nuevamente, mis amados, ¿cuántas veces como cristianos pasamos la vida diciendo, Señor, perdóname, y ya? ¿Eso evidencia de verdad nuestro reconocimiento de la cruz? Esto pareciera más la evidencia de que no se ha cumplido nada en nosotros. No hubo ningún pago.
La sangre no fue derramada para cubrirnos de toda maldad. Porque sin un arrepentimiento genuino, obviamente no va a haber confianza, ¿cierto? En que Él es fiel y justo para perdonar. Y asimismo Él no será fiel y justo. Es decir, no nos perdonará. Mirará nuestras acciones y dirá, es falso. Se engaña a sí mismo y no es conforme a lo que yo pido. Cuando nosotros hacemos esto, más bien nosotros veremos que no hemos omitido nuestro pecado al confesarnos. Hemos reconocido nuestra incapacidad de agradar a Dios y esto siempre nos llevará a la cruz. Mis pecados son como escarlata, pero yo por su luz los he visto y los he confesado, y solo me ha prometido que confíe en Él y los limpiará y serán blancos como la nieve. Este es el proceso, el evangelio perfecto de Dios, el verdadero evangelio que revela el pecado del hombre y le muestra su salvación. ¿Cuánto nos falta decir estas palabras y confiar y reconocer el precio de la cruz? No perdemos nuestro tiempo siendo indiferentes a nuestro pecado. No soy terco, ¿acaso pretendiendo mi propio bienestar? Aún sabiendo que no le agrada a Dios esto no es terquedad, no es perder el tiempo. El descanso en el Señor muchas veces es reconocer las tinieblas que nos rodean, mis amados. Cuando su luz se posa sobre nosotros, ¿habría un descanso en el Edén sin esa disipación de tinieblas? ¿Cómo concluye el Edén? Con un descanso eterno. ¿Qué descanso habrá en el alma que toda su vida supo que la luz de Dios reveló su pecado, lo que le impide honrarlo correctamente, y prefirió sumergirse en las tinieblas? No hay engaño más cruel que este, el que se aflige a sí mismo. El que dice, ok, pastor, he escuchado todo lo que me ha dicho, pero creo que no es suficiente. Mi amado hermano, no se engañe de esa manera. Dios seguirá siendo Dios, seguirá siendo luz y seguirá viendo su pecado. Pero usted nunca hará parte con él. Concluye el último verso diciéndonos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Más grave todavía. La declaración que no hemos pecado, de que no debemos nada a Dios, porque no debemos nada a Dios, es el punto. Decir que no debemos nada a Dios, de que aún reconociendo nuestra transgresión, la hemos tomado por poco, todo esto nos hace arrogantes e infieles. Esto nos detalla como incrédulos sin regeneración. Y podemos estar años en la iglesia, en muchas congregaciones, pero sin nuestro reconocimiento de pecado, afirmamos que no solo somos pecadores, sino que nos ponemos a la altura de Dios en una condición de integridad, porque ese es el otro punto. Si yo digo que no he pecado, entonces ¿qué soy? Santo. Pero hay un solo santo. Uno solo. Es un atributo que Él nos comunica santificándonos, pero ciertamente Él es el poseedor de toda la plena santidad. No estoy a la altura de Él para decir que no he fallado. Es como decirle a Cristo en la tierra, yo también he cumplido toda la ley, ¿sabía? Qué arrogante sería decir esto frente a Cristo. Qué terrible sería que Cristo me señalara y me dijera, sepulcro, fariseo, serpiente, hipócrita. Para usted está apartado tal lugar. Y acá, cuando nosotros decimos que no hemos pecado, que no hay necesidad de la cruz, que no hay necesidad de la luz iluminando todo el tiempo nuestra vida por medio de su palabra, nosotros decimos, es que además creo que es innecesaria entonces la ley. Es innecesario el sabio consejo de Dios,
¿Por qué yo lo necesito para mi vida? ¿Por qué necesito la santificación y la edificación? Mis amados, Dios por medio de su palabra nos declara culpables. La ley nos declara culpables de no hacer lo concerniente a Dios y a los hombres. Los 10 mandamientos no lo dicen. Si negamos escuchar la evidencia de que no hacemos lo que concierne a Dios y su ley, le acusamos a Dios de mentiroso. ¿Acaso digo yo que amo a Dios y lo pongo sobre todas las cosas, pero guardar el día del Señor me cuesta? ¿Acaso digo que lo pongo sobre todas las cosas, pero no me es importante y pienso que no soy pecador por ello? Mis amados, ¿cuántos ídolos tenemos en nuestra vida? Y saben, todos tenemos ídolos, absolutamente todos. Me incluyo, diría Pablo como primero. ¿Qué nos hace pensar que no somos pecadores? ¿Acaso digo que amo a mi prójimo como a mí mismo, pero me cuesta honrar a mis padres? O inclusive muchas veces adulteramos en nuestro corazón y esto no nos es pecaminoso y no pensamos que somos pecadores. Todo el tiempo la Escritura nos señala. Hay también 3 cosas importantes en este verso. Mentimos sobre nuestro pecado, no cumpliendo la condición de confesar nuestro pecado. Nuestra certeza es nuestra opinión y no la fidelidad y justicia de Dios. Y el cumplimiento no es perdón de pecados, sino una afrenta a Dios diciendo que no tiene nada de que perdonarnos. Como una contraparte, ¿no? Contraste. Si hemos llegado a este punto, la palabra de Dios no tiene lugar en nuestras vidas. Por eso dice, la palabra no está en nosotros. Y tal cosa indica que somos incrédulos, que hemos rechazado el Evangelio. Nuevamente, me parece durísimo que Juan lo hable a la iglesia, no lo habla a los incrédulos. El incrédulo va a decir, ok, sí, tiene razón, no va a haber su pecado. Pero el creyente, ¿qué va a decir? El creyente puede decir que ha rechazado el Evangelio en medio de la congregación. Es fuerte el asunto. Una sola cosa que rechacemos de la ley de Dios nos hace rechazarla toda, mis amados. ¿Siguen por ahí en Hebreos todavía? Les invito a que vayamos a Hebreos 4:2. Y nos dice: porque también a nosotros, ¿lo tienen ahí todos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Los hebreos, en esta carta de Hebreos, habla a los lectores que deben evitar ser como esos israelitas rebeldes que no hicieron parte de la promesa, aún estando en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no le dieron utilidad a lo que escuchaban. Y al no darle utilidad a lo que escuchamos de parte del Señor, ¿cuál fue el destino de estos israelitas? Morir en el desierto. No ver las promesas cumplidas, no ver el perdón. Concluimos con esto, mis amados. Es bueno nuevamente sentirnos consolados, porque a muchos Dios nos ha dado una vida de arrepentimiento y confesión. Yo creo que muchos, espero que muchos, nos podamos sentir reconocidos de esta manera, en donde decimos, hemos reconocido su luz y sentimos que no estamos ocultos ante Él, sino que cada cosa mala nos hace sentir mal, nos hace mortificarnos, porque sabemos que estamos lejos de su presencia. Que cada mala acción contra su ley tiene consecuencias y deseamos vivir en su luz.
y decimos: Dios, gracias porque he fallado demasiado y deseo vivir en tu luz. Dios nos permita andar en su luz perpetuamente. Es una gloriosa consolación esta, mis amados, que Dios nos revele con su luz que cada vez que vemos el pecado, Él nos lleva a morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Pero también es bueno recibir la exhortación y la disciplina que Dios ha traído hoy a nuestros oídos. No seamos necios ante la reprensión de su palabra. Pidámosle a Dios que nos permita morir a lo que nos impide cumplir sus mandamientos. Y saben, mis amados, ahí está la ley. No tenemos que, voy a poner un cuadrito acá grande con la ley de Dios. Lo vamos a hacer como iglesia. Y cada vez que vengamos, sepamos por qué venimos. Por nuestra salvación, por su gloria, porque su luz revela todo lo mal que está en nosotros. Sus 10 mandamientos nos muestran su perfección. Y necesitamos identificar cuándo necesitamos esa reprensión. Prontamente. El pecado no morirá si no buscamos al Señor. Mis amados, les invito a que miren la ley semanalmente, diariamente, a cada momento, porque eso les permitirá ver la luz del Señor. Cada vez que una mala acción que está contra su ley no es reconocida, traerá consigo un juicio lleno de ira y reprobación que no podemos nunca llegar a describir. Lo que nos aleja de su ley es esto. Y no hay consuelo mayor que el Evangelio para solucionar todo esto. Hoy consideremos cuál es la verdadera comunión con Dios que tenemos, porque aquí concluimos todo. Si tenemos perdón, tenemos comunión. Si nosotros somos todo lo contrario a confesar y reconocer nuestro pecado, olvidémonos de que somos hijos de Dios y que el Señor desea, mis amados hermanos, salvarnos. Él desea de que por su voluntad todos vengamos a arrepentimiento. Y considero que debe ser algo que debe estar presente en nuestras vidas. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie.